Muy bien, bueno, bienvenidos a este evento de hoy, esta charla con Victoria Morillo. Yo les voy a leer un poco primero sobre Victoria para que la conozcan un poco más. Tengo por acá una biografía muy corta que dice, Victoria Murillo es arquitecta y fotógrafa con una trayectoria destacada en el registro fotográfico de arquitectura. Su trabajo ha sido publicado en medios internacionales como The New York Times, Vogue y BBC, y ha sido incluido en el libro Frank Gehry, The Masterpiece de Flammarion. En 2017 publicó el libro Biomuseo, la creación de un ícono. Resultó Resultado de más de 10 años documentando la construcción del Biomuseo, el único edificio diseñado por Frank Gehry en Latinoamérica. Ha sido galardonada en concursos de fotografía arquitectónica, incluyendo el American Institute of Architect Photography Competition en 2022 y los Fine Art Photography Award en 2023. Fundó Orinoquia Foto en Venezuela 2006 e Ismofoto Panamá 2009, de las cuales me siento afortunado de haber pertenecido a ambas, ¿no? Agencias de fotografía y banco de imágenes en línea. También ha trabajado como asesora y directora en la gestión de archivos digitales fotográficos para diversas instituciones y empresas. Actualmente explora nuevas formas de arte, incluyendo fotografía abstracta, pintura, videoarte e inmersión desde su estudio. Bueno, le voy a dar la palabra a Victoria, no sin antes comentarles que al final van a tener la posibilidad de preguntar lo que deseen, ¿ok? Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Y nos gustaría saber también qué les pareció la charla de Victoria, ¿ok? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Por qué? Etcétera. ¿Ok? Muy bien. Tienes la palabra, Vicky, cuando guste. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Aaron, por darme la oportunidad de estar en esta plataforma, ¿verdad? Imago Plus. También tengo el honor y la palabra ahorita no la sé decir, pero conocerte y de compartir contigo y de que me has apoyado mucho en mi crecimiento como emprendedora y ahora, como te decía hoy, en la parte ya como fotógrafa. Siempre Aarón ha sido un compañero y ahora un mentor en toda esta parte que estoy incursionando ya más como, digamos, fotógrafa, algo más autoral, ¿no? Entonces, bueno. Hoy estamos aquí porque Imago es anfitrión de este proyecto que se llama 100 días, 100 espacios de conexión, un proyecto que quiere conectar a las personas a través de la arquitectura y el arte, ¿verdad? Y he decidido incluir, ¿verdad?, en las plataformas virtuales, espacios físicos y virtuales. ¿Por qué? Porque las plataformas virtuales como Imago son plataformas que requieren de una arquitectura, no solamente para poder operar como tal, lo que requiere una tecnología, sino también es para unir y crear una comunidad y unir a las personas y permitirnos estar como estamos hoy acá, ¿no? Entonces, por eso decidí también incluir espacios virtuales y también para poder tener mayor alcance a este mensaje que quiero compartir. Es una charla también motivadora, es un viaje que les voy a compartir hoy. Si bien es una charla que se llama la creación de un ícono, elemento de conexión humana, si bien se refiere mucho a mi trabajo, a mi vida, dentro de esta historia hay un proyecto documental único sobre la creación del archivo fotográfico de la construcción de un museo, el Museo de la Biodiversidad. Entonces, bueno, quiero decirles que este proyecto comenzó siendo un proyecto puntual, pero se ha convertido en un propósito de vida. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces voy a compartir pantalla, ¿verdad? Para que podamos, aquí está. Me dicen si la ven. Ya la estamos viendo. Ok. La reunión, aceptar, ok. Entonces, bueno, sin más preámbulo, la creación de un icono de elemento de conexión humana. Voy a comenzar con esta lámina, ¿verdad? Que fue como la referencia que tomé para poder armar esta historia que les voy a contar a continuación. Dice,
No puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás, así que tienen que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tienen que confiar en su instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Yo creo que todo el mundo conoce esta historia, este discurso de Steve Jobs icónico y créanme que me ayudó mucho a poder contar esta historia. Entonces, bueno, em, digamos que yo inicié la fotografía a los 16 años, ¿verdad? Esta fue la cámara que mi papá me regaló y como mi papá era piloto, yo tenía la oportunidad, tuve la oportunidad desde muy joven de viajar y los planes que teníamos eran monumentos arquitectónicos y museos. Entonces, desde esa edad yo fui, digamos que teniendo ese contacto como con los espacios, sin tener idea que realmente que quería estudiar arquitectura, pero era muy interesante porque teníamos un proyector en la casa, entonces yo desde esos tiempos, digamos que revelaba las fotos y las proyectaba con un proyector, estoy hablando en el 89 por allá, 80 sí, esos tiempos, 89. Entonces, también hay algo muy interesante que quiero contarles, que yo soy de estas personas que son bueno, creo que ustedes también, somos de los últimos de la generación análoga y los primeros de la generación digital. Eso me pasa en mis dos disciplinas, tanto en la fotografía como en la arquitectura. Entonces, para entrar un poquito en contexto, yo soy arquitecto de la Universidad Central de Venezuela. Inicié en el 1991 mi carrera y para que tengan una idea, más o menos en ese tiempo no existía el AutoCAD, era como hablar en estos momentos tal cual del metaverso. Yo siempre hago esas analogías porque era más o menos, o sea, era una cosa como que por allá. Entonces, como no existía el AutoCAD, todos los planos se hacían en plumilla y yo no era buena con la expresión. Entonces, ¿qué agarré? Empecé a trabajar con mi cámara, ¿verdad? Era muy buena haciendo maquetas. Y entonces, la forma que yo empecé a comunicar mis proyectos era a través de mis fotografías, de mis maquetas y mis fotografías. Este es un proyecto que yo hice en el 92 y que todavía tengo guardado parte de esas fotografías ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar con mi primera conexión. Eh, Como les dije, esto es un viaje que se va dando por etapas y como dice, hay que unir los puntos. En el 1997, en la biblioteca de la facultad, en ese espacio, fue la primera vez que yo vi el edificio, un edificio Frank Gehry y fue el Guggenheim de Bilbao, ¿verdad? Ese momento fue bien disruptivo para mí. Para los que no conocen a Frank Gehry es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX y XXI. Su obra más monumental y más relevante y la que lo llevó a donde está ahora mismo fue el Guggenheim de Bilbao y fue el primer arquitecto que utilizó la tecnología para llevar sus proyectos a la realidad con una forma escultórica, con una forma completamente distinta, con un software que se llama Cadia, que era de la NASA. Él tuvo acceso a eso y entonces es cuando crea este proyecto que lo hizo desde el 1991 al 1997 y esta es la revista que yo vi en ese lugar que después la compré, ¿verdad? Porque en esos tiempos no existía Google, no existía el Internet como lo conocemos ahora. Entonces, yo les quiero mostrar cómo desde una revista en ese momento, a mí me cambió la forma de ver la arquitectura. Tuve una formación como persona un poquito rígida o bastante, estudié en escuela de monja, mi casa era muy rígido, mi papá por ser piloto era muy exigente y luego en la universidad tuve una formación también muy rígida que sí, influencia de la Bauhaus. Entonces, para mí ver una curva era una locura y cuando yo vi este edificio, créanme que yo, fue muy especial, me quedó como aquí ustedes pueden ver, eso fue en un libro, ¿no? Entonces, ver las formas, ver los acabados, los planos. Cuando uno pensaba que iba a haber un plano así, impresionante, ¿no? Los cortes. Además, este edificio tiene una particularidad que es el tema de los revestimientos, que los revestimientos
son de titanio y cuando le pega la luz, ¿verdad? Cambian el tono, entonces el edificio va cambiando también no solamente la forma, sino los colores. Entonces, bueno, internamente era increíble ver cómo ese arquitecto pudo llevar materiales que en esos tiempos era muy complicado, como el acero y el vidrio, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son las imágenes que yo vi en ese momento. La escala humana es un museo de arte, entonces ver esta intervención, cómo el arquitecto jugaba con los espacios y con el uso del edificio, bien interesante aquí, un poquito más de lo que yo vi en ese momento, compartir con ustedes. Y entonces, bueno, yo quiero hacerles un poquito un viaje visual de la obra de Frank Gehry, de lo global a lo local, porque este arquitecto tiene una particularidad que él diseña para pensando en una experiencia. Entonces, llevo un poco más de 10 años también fotografiando obras de Frank Gehry todos lados del mundo, precisamente para poder poner en contexto su trabajo, ¿verdad? Con el proyecto de Panamá, que es donde yo vivo y es el cual estoy, como les dije, uno de los propósitos es ponerlo en el mapa de la arquitectura del mundo. Entonces, bueno, aquí tenemos el pez dorado. Este proyecto fue el primer proyecto que Frank Gehry utilizó la tecnología, ¿verdad? Y hizo esta escultura en la Barceloneta y entonces también empezó a utilizar, a explorar con materiales que tenían brillo y que cambiaban, en este caso era el acero, ¿verdad? Esto fue en 1992 para los Juegos Olímpicos como un emblema eh, para el recorrido y la intervención del paisaje urbano. Aquí se puede ver un poco al final en la playa, ver ese pez, ahí como una escultura, pues en ese momento era algo como bien innovador, ¿no? Bueno, este es el Guggenheim de Bilbao. Estas sí son fotos que yo las hice cuando estuve hace par de años. Una belleza el edificio, la verdad, la escala humana, ver cómo se integra con el contexto. Y bueno, aquí estoy también un poquito mostrando lo que es mi visión como fotógrafa documental de la arquitectura. Una de las cosas que tiene este edificio en particular es cómo ese edificio era una ruina y se convirtió en un fenómeno que es el Guggenheim de Bilbao, que hizo que la economía de ese lugar aumentara. Todavía sigue siendo futurista. Los que son arquitectos o bueno, cualquier persona puede ver que actualmente eso es una escena que parece una película futurista. Y también la monumentalidad, ¿no? Y sus acabados de sus revestimientos, cómo los pone, etcétera. Todo eso es un poco lo que comunica mi fotografía. Entonces, en el 90 ¿qué digo? En el 2003-2007, Frank Gehry, con el boom del Guggenheim de Bilbao, resulta que comienza con esta historia de los viñedos con una experiencia, ¿verdad? Lo invitan a que diseñe un hotel boutique en las bodegas Marqués del Riscal. A partir de ahí se inicia toda esta turismo del vino, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el edificio dentro de ese contexto histórico. Luego, aquí el titanio, él explora con el material de manera que lo lleva a un punto de que cuando le pega el sol, las láminas cambian de tono como el vino. Entonces, este es un proyecto súper bonito. Aquí estos elementos contrastan con la arquitectura moderna, con la arquitectura tradicional, y esto se repite mucho, estas columnas con así en esta forma, se repite mucho en sus edificios. Este es el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles. Este edificio también, Dudamel es el director de la orquesta de la Filarmónica de Los Ángeles. Él da los conciertos ahí. Este es un edificio que está pensado como en velas, porque el arquitecto le gusta mucho el mar, es velerista. Igualmente en este lugar, en este proyecto usó el titanio y bueno, fotográficamente es un espectáculo para uno poder buscar esas mejores ángulos, esos momentos. Por lo menos acá hay una foto que hay como un triángulo que termina con Bueno, ahí hay para hacer de todo cuando uno está fotografiando ese tipo de arquitectura. Y hay algo relevante que tienen las obras de estos grandes maestros de arquitectura, es que los profesionales que están dentro de esos proyectos son de primera. Por ejemplo,
el que diseñó la acústica de esta sala es el mismo que el diseñó la acústica de la Ópera de Sydney. Entonces, es un poco compartir con ustedes que todos estos proyectos están hechos con la última tecnología, con los mejores profesionales. Y esto, bueno, es una imagen que muestra cómo realmente este edificio es como, yo lo sentí como si fuera como un coral de, un arrecife de corales donde entra la gente, pasa, tiene forma súper orgánica, tonos, es impresionante. Luego tengo este edificio que es la sucursal del Banco DS en la Puerta de Brandenburgo, en Berlín. Lo hizo entre el 2000, en el 95 al 2001. Tuvo un desafío aquí el arquitecto porque si se pone a ver, él venía con toda esta historia del Guggenheim de Bilbao y esas formas y se encuentra con esta ubicación que tiene que mantener el urbanismo, la rigurosidad de las fachadas, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es que adentro, él es que se explota y crea este maravilloso espacio dentro de este lugar. Y entonces, debajo de la cúpula, de aquí el piso, que parece el piso este, está la sala de reuniones. Es una belleza ese edificio. Obviamente no pude tener acceso hasta adentro, pero lo que pude fotografiar, eh, se los estoy contando. Y esta es la fachada que da hacia el lado del Monumento del Holocausto en Berlín. Y él ahí pues sí muestra un poquito más su lenguaje, pero igual tiene que mantener la forma. Y esta es una vista desde la cúpula del Parlamento, del Parlamento Europeo, donde se ve en el edificio, allá se ve la cúpula y es impresionante cómo contrasta y cómo logra construir este tipo de edificios en esos tiempos. La verdad que ese arquitecto uno se queda impresionado. Luego, The World Trade Center, esto es en Miami. En Miami él hizo también este edificio, que digamos, si bien por fuera es bastante formal, tiene una súper pared, una fachada de vidrio enorme de 80 una cosa increíble, pero entonces adentro es donde el arquitecto puede desarrollarse un poco más con su estilo, ¿verdad? Y es un edificio que tiene la particularidad que lo que sucede, para vivir la experiencia de que lo que sucede adentro también la comunidad lo puede vivir como un South Park que hizo. Entonces, mientras adentro está las personas viendo trajeadas, todas viendo ese espectáculo como el director de orquesta ahí, afuera está toda la comunidad escuchando con un picnic, o sea, como tiene esa posibilidad. Y bueno, y esta es la sala adentro, ¿verdad? Impecable todo. Luego, estos edificios, los edificios de Frank Gehry, en general los edificios de arquitectos famosos, pues siempre están ubicados en zonas donde es de alto tránsito. En este caso es la Lincoln Road, donde está, es una avenida muy famosa de toda la vida en Miami Beach, y pues está cercano al edificio, de manera que siempre uno tiene acceso a la posibilidad de ir a conocer estos espacios. Luego esto es su estudio en Los Ángeles. No sé cuándo lo construyó, pero yo estuve en el 2018 ahí, una experiencia impresionante. No pude tomar fotos adentro, pero es realmente Frank Gehry es un artista, es un escultor, es el único arquitecto que al día de hoy todavía hace maquetas. Todos es a partir de maquetas. Y es un galpón enorme, o sea, cuando te digo enorme es como un Walmart, enorme. Entonces, no sé, 100 metros ocupa maquetas de solo un proyecto. Es una cosa increíble, la verdad. Luego está esta Torre Beacon en New York, que en la isla de Manhattan es el único rascacielos que existe en Nueva York de uso residencial, ¿verdad? Y bueno, está ubicado, tiene una ubicación muy privilegiada. Aquí un poco mostrar cómo se mimetiza la arquitectura nueva con la arquitectura moderna. Tiene una vista espectacular pues desde Brooklyn, ¿no? Allá se ve el edificio, se ve esa intención del arquitecto que lo plasma con ese movimiento a esa escala.
Y bueno, y pongo un poco estas fotos porque definitivamente dentro de mi trabajo y de lo que estoy tratando de comunicar es que estas grandes obras de arquitectura sirven definitivamente para activar la economía. Los vendedores de fruta, los vendedores de carritos, los vendedores los artistas, los artesanos, etcétera, estos lugares sirven para ellos poder, les va mucho mejor porque estos espacios son de alto tránsito, ¿no? Y siempre también sirven para momentos de encuentro, siempre son lugares que son como ese escenario que como que siempre están presentes en fotos de momentos, no solamente para las personas, igualmente, por ejemplo, los fotógrafos siempre buscamos estos backgrounds que sean, oh wow, y estas obras de arquitectura, pues es súper bonito tenerlas en nuestro proyecto, en nuestras fotografías. Bueno, mi segunda conexión. Cuando yo vengo a vivir a Panamá, una de los detonantes por las cuales yo me vine a vivir a Panamá es porque me enteré que aquí estaba haciendo Frank Gehry un museo y yo dije que o sea, era mi oportunidad. Yo quiero trabajar ahí o voy a conocer al arquitecto. O sea, voy a conocer al arquitecto que hizo el Guggenheim. Mi cabeza hizo así. Entonces, una de las inspiraciones que tuve es que cuando migré a Panamá encontré un paralelismo entre Caracas y Panamá, una nueva modernidad. Eh, Esta era las referencias que yo tenía cuando yo estudiaba arquitectura. Había una materia que se llamaba Tiempos de la Modernidad en Venezuela. Y ya yo desde ahí sentía la nostalgia, ¿verdad? De la Venezuela que nunca fue, porque digamos que ya cuando ya yo estaba graduándome de arquitecto fue en el 98. O sea, ya Chávez ganó en el 99. O sea, ya ver estas fotos era como esa nostalgia de esa Venezuela que no fue. Y entonces cuando yo llego a Panamá en el 2009 me encuentro con un país que si ustedes pueden ver, obras de infraestructura enormes, grúas por todas partes, rascacielos, eh, vías que en este momento son súper importantes en plena construcción, recién terminada, la construcción del metro. Por ejemplo, ese edificio que ustedes ven ahí, que es como que es distinto, triangular así, era la Torre Trump en el 2009. O sea, era una locura lo que se veía aquí en ese momento, perdón, cuando yo migré a Panamá. Y entonces es que me recuerdo de Leo Matiz, que fue el fotógrafo que en sus tiempos contrató Pérez Jiménez para hacer el registro fotográfico de los tiempos de la modernidad en Venezuela. Pero ¿quién es Leo Matiz? Leo Matiz es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, cercano a Gabriel García Márquez, y también fotografió a Frida Kahlo y a Diego Rivera. Era como de ese grupo que vivió la era de oro del cine de México, y luego se estableció en Venezuela y documentó entonces todo lo que fue este proyecto de la modernidad en Venezuela, ¿no? Y entonces yo conecté con ese legado. Para mí fue una fuente de inspiración, porque en el momento que yo llegué acá, me establecí pude establecerme como fotógrafa, perdón, como emprendedora con Fotos, con el banco de imágenes, pero a la vez entonces comencé a hacer fotografía trabajando con la Corporación Andina de Fomento, trabajando con el periódico El Venezolano. Entonces salía a hacer fotografías y pude levantar mucho material. Y entonces cuando estaba haciendo un poco la investigación de la presentación para montar esta charla, me encuentro con esta analogía entre la imagen de él y mis imágenes. Estas son, las de la izquierda son imágenes de Leo Matiz y las de la derecha son mis fotos del biomuseo. Esto es inconsciente del inconsciente colectivo. Aquí, una vez más, como increíble cómo se queda en mí. Esto es Caracas, esto es Panamá, como ese lenguaje. Esto es también Leo Matiz, esto es la cinta costera. Y esta foto, pues, es su foto más importante, que es el pavo real del mar, porque Leo Matiz era un fotógrafo documentalista. Entonces, esta es una de sus fotos más importantes y por supuesto, yo hice esta imagen y no la hice
conociendo el trabajo de él, pero como les comento, fue para mí muy revelador en mi investigación ver de verdad cómo me había impactado su registro, ¿no? Fotográfico. Entonces, con toda esta información es cuando yo decido conectar y crear algo de valor para la historia contemporánea de Latinoamérica y arquitectura más fotografía. Entonces, aquí tengo una reflexión que dice, lo maravilloso de hacer un registro documental fotográfico es vivir y sentir el propio proceso de cómo se van transformando los objetos, los edificios, las personas y hasta tu propio ser. Entonces, cuando llegué a Panamá, me establecí, empecé a trabajar, me acerqué al biomuseo, todo esto en paralelo, y empecé como voluntaria. Y cuando comencé como voluntaria, con las ganas de conocer a Frank Gehry, me di cuenta de que Frank Gehry no iba a venir. Yo pregunté por él y me dijeron, no, Frank Gehry no viene, no va a venir a la obra. Y yo, pero ¿cómo que no va a venir? O sea, yo no puedo creer que un arquitecto como él no venía a la obra. Entonces yo dije, bueno, si él no viene a la obra, ¿quién está haciendo el registro fotográfico? No, no es que no hay nadie haciendo el registro fotográfico. Y yo, bueno, entonces yo quiero hacerlo. Entonces me dieron la oportunidad para hacer el registro fotográfico. Y el día que me dieron ese casco y ese carnet, yo llegué a mi casa y yo dije, bueno, es el momento de conectar con una mente maestra porque Frank Gehry iba a ver mis fotos. O sea, eso, quiero decirles que eso para mí fue motivo, una inspiración también muy grande porque eh, creo que yo me agarré mucho de ese proyecto, de esa idea, de ese sueño para superar el autoexilio. Yo llegué a Panamá, yo no conocía a nadie, yo me vine acá sin saber qué iba a hacer y eso me ayudó muchísimo, ¿verdad? Como a desarrollar, a crecer dentro de una posibilidad que ese era ese sueño mío. Y créanme que ustedes como fotógrafos, se lo juro que que yo cuando iba a hacer eso, iba a hacer esas fotografías, que además lo hice bajo mi propia dirección. Yo, claro, como soy arquitecto, entonces para mí era, me hice amigo del otro, del de los techos, me empecé a conectar como con toda la gente y me llamaban, mire que ya se activó la obra, porque hay una particularidad que tiene este proyecto, es que duró 4 periodos presidenciales. Es el único proyecto en Panamá que ha durado 4 periodos presidenciales, porque de verdad no sé ni cómo se terminó, porque lastimosamente vivimos en un país de tercer mundo donde cada 5 años cambian, se borra todo lo que se estaba haciendo y es así como funcionan estos países, pero ese edificio se mantuvo y eso fue lo que me mantuvo a mí como que Frank quería ver mi foto. Entonces yo salía con la cámara, yo se lo juro que yo sabía, yo decía, la tengo, o sea, tengo la imagen. Entonces, bueno, para seguir avanzando, también quiero contarles la motivación por el cual yo me mantuve durante los 10 años ahí constante. No fue solamente Leo Matiz, también porque el Biomuseo es un edificio que tiene unas características muy particulares y dentro del registro documental yo grabé unos testimonios de personas que quiero que ustedes las escuchen. En este caso es el arquitecto Patrick Dillon, es un arquitecto que vivió en la parte del canal, cuando el canal era de los gringos, y él fue el responsable del biomuseo por parte de Frank Gehry aquí en Panamá. Les dejo, no sé si me escuchan. Bueno, mira, lo que yo creo ¿Me escuchan? que, Sí. hemos aprendido, no es que lo hayamos aprendido, es que hemos confirmado, eh, tenido una experiencia de 10 años en donde se ha confirmado que una estructura de la complejidad de un museo que no hay ninguna otra estructura tan compleja en Panamá y probablemente no en América Latina. No se puede hacer de la misma manera
en que se hacen todos los otros edificios. Todos. El 100% de los demás edificios se hacen de una manera y un edificio como el museo se tiene que hacer de otra manera. Hay que ser muy fuerte en lo que es la programación, hay que ser muy fuerte en lo que es el control de calidad, hay que estar muy encima de los procesos constructivos, porque este fue un encargo, un reto bastante único en el sentido de que es un edificio de unas geometrías muy complejas y prácticamente todo lo que hay en el museo en términos de materiales, de sistemas constructivos, todos están a la vista. Tenemos la costumbre, la tradición en Panamá de construir edificios que en gran medida ocultan sus sistemas constructivos. Construimos muros de bloque o de bloque de arcilla o de acero, de madera, lo que sea, y luego los revestimos y lo repellamos y ocultamos estas estructuras, los huesos, ¿no? El esqueleto del edificio. Aquí todo está a la vista y todo es un detalle importante. Millones de detalles importantes que todos son parte del total de la experiencia de un museo y simplemente no existe la experiencia, como digo, no solamente no en Panamá, sino en el 99% del mundo, haciendo ese tipo de estructura totalmente a la vista. Y entonces eso requiere un control muy, muy grande de todos los procesos constructivos y sobre todo la atención a los detalles. Que se ha creado, en la oficina de Getty se creó un modelo virtual del edificio, ¿okay? Con todo está adentro, con las estructuras, con los techos, con los vidrios, con todo, con las paredes de bloques, las paredes vaciadas en sitio, de hormigón en sitio, donde están todas las paredes de repello, etc. Todo está, todo está. Y como se puede modelar en la computadora, pues prácticamente no hay tolerancias, o sea, todos los puntos que uno puede ubicar en el modelo virtual tienen la precisión de 4 decimales, o sea, es exactamente, o sea, es este punto y no está aquí, que no está a 3 pulgadas, está a máximo 6 milímetros, o sea, tiene que estar en la obra, o sea, uno va del modelo virtual a la obra y la obra tiene que estar a 6 milímetros en cualquier punto en la estructura de donde está en el modelo virtual. Eso es insólito. Bueno, para que tengan una idea, en Panamá el margen de error en las construcciones con paredes y vigas paralelas es de 15 centímetros. O sea, este edificio tiene un margen de error de 6 milímetros, una cosa que ni una columna es igual que la otra. Significó pues un reto para los panameños realmente, guardando la distancia a lo que fue el canal la construcción del canal, pero a nivel de mano de obra no había unas personas que pudieran hasta leer los planos. Fue realmente un desafío y se logró. Otra de las motivaciones que tuve es que, por supuesto, el diseño de la museografía estuvo a cargo de Bruce Mau. Bruce Mau es un diseñador canadiense, ¿verdad? Él es visionario. De hecho, este museo, la museografía, él la diseñó para el 2004. Estamos en el 2025 y todavía sigue siendo, está totalmente vigente. Es como si lo hubiera diseñado hace 3 años. Es increíble. Él es el que le lleva la imagen a Procter Gamble, a General Electric, las bocinas Sono, por decir alguna de las marcas,
que él le lleva la imagen, les crea todo su discurso. Y él se involucró en este proyecto porque, como todo visionario, este es el primer museo de la biodiversidad del mundo. Y casualmente, este enero acaba de nacer la primera generación beta, que es la generación que se va a enfrentar como ninguna a los cambios climáticos. Entonces, le hice un testimonio para que ustedes lo escuchen. Well, if you think about it, this is the first museum of biodiversity in the world. It's a declaration of ecological interdependence. Like to build a big building to say ecological interdependence is important. Changes who we are and how we relate to ourselves, to one another, and to the rest of life. And understanding that we are not separate from life, or above it, or that we are part of it. And if we don't protect it and cherish it and ensure that it's sustained, then we're at risk too. Yeah. So we're not somehow independent of the rest of life. And so people are beginning to understand this. There's really a change in the way that we live. But practically everything that we do, that we did in the past, has to be changed. It has to be redesigned and designed for perpetuity. Design is the everyday practice that brings art and science together. Because everything I do has to be scientifically sound. It has to be solid technologically. That's the work according to the laws of nature. But it doesn't work if it's not also art, if it's not also touching you in some way. So we use, in our work here, we use what we call devices of wonder. That was the strategy. Let's make something that is so inspirational that when you get in the room, you wonder what it is. You wonder, why are these here? Then I can tell you about it. Because now you want my information. I don't want to tell you my information. You want it. Otra de las cosas por las cuales me motivé a estar ahí es porque el contenido estuvo a cargo del Smithsonian. El Smithsonian es uno de los institutos más importantes de científicos del mundo y está establecido aquí, tiene su sede aquí en Panamá. Entonces, el contenido del museo estuvo a cargo, de este geólogo Anthony Coates. Él es un científico del Smithsonian. Este señor ya murió, pero este señor fue el científico que lideró el proyecto que reveló que gracias al surgimiento del Istmo de Panamá, las temperaturas de la Tierra cambiaron y el mono se transformó en Homo sapiens. Entonces, se decidió que ese iba a ser el contenido, ¿verdad? Que iba a incluir el museo de Frank Gehry. Por supuesto, Frank Gehry no iba a ser un museo por hacerlo. Él está muy consciente y en los proyectos que hace los hace con esta visión, ¿no? Y esto es un poco lo que nos dice él en la entrevista. Sí, yo me recuerdo cuando Bruce Mau tenía su contrato con Gehry. Creo que Bruce Mau se preguntó qué podemos hacer en Panamá. En Panamá yo conozco nada. Creo que cuando Bruce ha llegado con su equipo, hemos organizado 2 días de brainstorming con científicos del UPI, con los científicos aquí. He organizado cada persona hacer 15 minutos para describir su investigación. Creo que Bruce fue completamente, how do you say, bouleversé, sorprendido para el conocimiento y
la historia única que presenta Panamá. Y entonces, algunos hemos seleccionado la parte geológica, el surgimiento del istmo y su consecuencia, biodiversidad, con los dos temas. Pero en este brainstorming, también el surgimiento del istmo se termine con el huella humano, la historia de los seres humanos. Richard Coase no fue solamente hay biodiversidad, sí, pero en el Amazon, en África, en Asia tenemos biodiversidad, ¿okay? Pero la posición geográfica, el surgimiento del istmo, que ha cambiado el mundo, en donde podemos calibrar y estudiar el proceso perfectamente, este es único. El museo es un poco especial en que los visitantes deben seguir un sendero, y cada galería en este sendero es un capítulo en la historia, en el libro del surgimiento del Istmo de Panamá y la biodiversidad. Ahora es impresionante, es muy bien hecho. Este es gracias a un científico que es asociado con Stripe, pero vive en Panamá y como yo, le gusta mucho Panamá. Es el ornitólogo George Anga. Anga, sin George, la calidad de las galerías serían mucho mejor. George ha verificado cada espécimen, ha chequeado el tamaño, es gracias a George que todas las galerías están científicamente comprobadas. Una de las cosas por las cuales también yo me involucré en este proyecto es para contribuir a un cambio de conciencia social y es justamente un poco lo que estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Lastimosamente, pues no se conoce casi nada del biomuseo en Panamá como tal y en el mundo realmente. Y entonces aquí también hice una entrevista a Líder Sucre, es un ambientalista, él fue el director ejecutivo del biomuseo y quiero que escuchen de parte de él el valor de este proyecto. Este es un edificio diseñado para contar una historia sobre Panamá y es una oportunidad que ningún otro país de Latinoamérica tiene, no solo porque ningún otro país de Latinoamérica tiene hasta el día de hoy ninguna obra de Frank Gehry, sino porque ningún otro país de Latinoamérica tiene esta historia que contar acerca de su rol en el mundo. Ningún otro país de Latinoamérica tiene una historia de cómo el surgimiento del Istmo de Panamá hace 4 millones de años cambia completamente el planeta, cómo el surgimiento del Istmo de Panamá conecta continentes después de 60 millones de años, Norte y Suramérica, por primera vez en contacto, y separa océanos, el Atlántico y el Pacífico, los dos océanos más grandes del mundo, que cubren más de la mitad de la superficie de la Tierra, eran además un solo océano, uno solo, hasta que surge Panamá y los separa. Y los cambios dramáticos que pasan en el planeta cuando eso sucede son trascendentales. Lo más importante que le da el Museo a Panamá, y la razón por la que yo me involucré con el museo, es porque Panamá es un regalo al panameño, al residente de este país, sobre la historia natural, el valor de la herencia natural de Panamá. Cuando un niño entra y entra en Panamarama y ve el tiburón ballena pasando por debajo y ve toda esa diversidad biológica tropical y entonces pasa a las otras galerías y ve cómo surge el istmo con el volcanismo y puede jugar con las pantallas y agarra la idea esta central de que el surgimiento de este pedacito de tierra cambia el planeta y la migración de los animales, o sea, sentir el valor de nuestra herencia natural, de nuestros bosques, de nuestros mares, de nuestra vida, la vida silvestre, de la vida de este país, y absorberlo no solo a un nivel racional, sino a un nivel visceral. Esto, ayudar a crear una sociedad que valore, que esté dispuesta a hacer sacrificios para preservar su riqueza natural,
Ese es el principal valor del biomuseo. Y por eso toda la comunidad conservacionista, siento yo, han apoyado el proyecto desde el inicio, a pesar de que lo acusaban de ser un proyecto elitista, porque no es un proyecto elitista, es fundamentalmente un proyecto de todos los panameños y es sobre todo para las siguientes generaciones. Bueno, otros aspectos relevantes por los cuales yo me involucré y me motivé a hacer este proyecto es porque Frank Gehry está casado con una panameña, de manera que él tiene más de 30 años viniendo al Istmo, conoce muy bien la historia y, y por la ubicación estratégica que está en la entrada del Canal de Panamá, una de las 7 maravillas del mundo y monumento del milenio. Entonces, rápidamente voy a pasar aquí a los formatos que yo he estado trabajando en la creación de un icono. El primero fue el archivo de imágenes online. Digamos que yo comencé a hacer fotografías cuando vine la primera vez a Panamá en el 2007, luego entré como voluntaria, luego comencé a hacer el archivo, pero hacer fotografías, pero en el 2012 fue que le propuse al museo hacerle su archivo digital online y tuve la oportunidad de catalogar más de 5.000 imágenes. Yo entregaba mi trabajo todo catalogado, pero también el trabajo de los que ya existía previamente de los otros fotógrafos y las otras personas que habían pasado por ahí. Y más o menos acá le muestro cómo era que funcionaba el archivo y ahí está al lado izquierdo en comunicaciones, por ejemplo, imágenes para los medios. Lo novedoso lo innovador que fue este proyecto, este primer, digamos, formato que le di, es que eh, el museo nada más tenía una persona en el departamento de comunicaciones. Y el hecho de haber tenido esta herramienta para la inauguración le permitió, ¿verdad?, tener todas las imágenes que ella había seleccionado, ¿verdad?, disponibles en alta resolución en una galería con un link que ya las personas sabían lo que iba a escribir y las fotos que podía utilizar. Ya tenían el copy, tenía todo. O sea, fue una manera de gestionar ese contenido de una forma súper innovadora. Eso fue para el 2014, ¿verdad? Cada imagen tenía ahí está sus palabras claves, su leyenda. Bueno, más o menos así funcionaba el archivo, ¿no? Y esto fue la sorpresa que yo me llevé, que las fotos que dieron la vuelta al mundo cuando inauguraron el archivo eran mis fotos. Entonces, realmente nunca ni siquiera me pasó por la mente que eso iba a ser así. Y fue una sorpresa muy agradable porque pude ver mi trabajo en la revista Domus, en el New York Times, en todos los medios de comunicación y revistas de arquitectura más importantes y de verdad fue como el inicio de una posibilidad, ¿no? Luego, el segundo formato fue el formato editorial, ¿verdad? Decidí entonces en el 2017 publicar mi libro y este es mi libro, un libro pensado en el turista, un libro que está en inglés y en español. Es un libro fotográfico que cuenta y está toda la historia, ¿verdad? De la construcción, pues obviamente y muestra también es un archivo que tiene un valor porque está catalogado y ya puede funcionar para una investigación. ¿Por qué? Porque tiene la fecha, tiene el lugar preciso donde se tomó, el autor. Entonces, eso es lo que, aquí voy a hacer un paréntesis, la diferencia entre tener un archivo fotográfico y un archivo fotográfico catalogado. O sea, uno puede tener miles de fotos muy bonitas, pero si tú no las tienes catalogadas y con acceso inmediato, te desapareces o está perdido ese material ahí. Por eso es que es súper importante catalogar las fotos. Aquí les voy a mostrar, hacer una muestra, un video que tengo, ¿verdad? Que resume un poco, de cierta manera, el registro fotográfico, lo más importante a nivel visual. Y aquí se los comparto.
Aquí la gente comenta, Victoria, que no se escucha, solo era música lo que acompañaba las imágenes y el video. Solo música, sí. Ah, ya. Solo música. Ok. Entonces dice una reflexión, los seres humanos evolucionamos cuando tenemos un impulso interno y una intención poderosa. Entonces, bueno, yo quiero que ustedes se lleven de esta experiencia. Yo he reconocido tres mensajes que quiero compartirlos con ustedes. El primero, no tengas miedo de ser tú mismo y el ser auténtico, porque esto es lo que nos va a llevar a las cosas maravillosas cuando uno sigue su intuición. El segundo, siempre ten referencias elevadas. Yo soy de las personas que cree que, o sea, yo siempre todo lo pienso en grande, de manera que así sea lo más chico que tú hagas, te sientas satisfecho y eso te lleve a tu próximo objetivo. Y el tercero, que es el más importante, repasa constantemente estas preguntas. ¿Cómo quiero ser recordado y cuál quiero que sea mi legado? Entonces, mi tercera conexión para el 2021, me llaman de la editorial en Francia para decirme que querían utilizar mi foto para la sección de Panamá del Biomuseo y me emocioné mucho, pues. Pero lo más interesante fue que el arquitecto responde una entrevista y dice, este proyecto fue especial para mí por Berta. Dice, no estaba allí, pero se ve bien en las fotos. Yo resalto esto porque quiero que recuerden lo que a mí me motivó durante mucho tiempo, el hacer todo esto, que él iba a ver mis fotos. Entonces, ese momento fue realmente muy importante para mí. Luego, después de esta publicación, me decidí participar en mi primer concurso de fotografía profesional en el American Institute of Architects de Los Ángeles y con las fotos del Biomuseo gané 2 categorías de 3. Es la primera vez que un fotógrafo gana 2 categorías. Fue con esta foto, ¿verdad? Y fue con esta foto. Esta foto es impresionantemente espectacular. Y luego la cuarta conexión es cuando te sientes inspirado por un gran propósito, es mi reflexión, por un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus ataduras, fuerzas, facultades y talentos dormidos cobran vida y descubres que tu intelecto puede llegar a donde él vaya soñado. Y en el 27 de marzo del 2023 pude conocer al arquitecto en persona y darle mi libro inspirado en su obra para Panamá. Pero, mejor dicho, aquí se ha concretado entonces la conexión humana a través del valor de la arquitectura. Pero esto no termina aquí. Cuando estuve en el Guggenheim de Bilbao, entré y vi una frase que dice, hay un ámbito de creatividad posible y pienso que nos corresponde explorar sus límites y tratar de ampliarlo. Frank Gehry. Esa frase, hay dos cosas. Cuando conocí al arquitecto, lo conocí y no crean que o sea, pasé como 4 meses muda. Yo necesitaba entender por qué yo había conocido a este señor, un señor que no había venido, que tenía 95 años cuando vino en el 2000, esa señora tiene 97 años, y pude conocerlo y además entregarle el libro fue como, fue un momento, fue mucha introspección, ¿verdad? Y luego esta frase fue como la cereza del pastel. Y entonces comencé a explorar de lo documental a lo conceptual, un nuevo formato del icono. Y entonces comencé a explorar con mi propio archivo fotográfico, a darle vuelta a las imágenes y a incursionar un poco por la fotografía abstracta, ¿verdad? Entonces he creado este proyecto que se llama Multiverso Arquitectónico, el Guggenheim de Bilbao, el Biomuseo. Estas son imágenes de Gaudí. También han tenido reconocimientos y menciones en concursos de fotografía profesional importantes. Y luego, cuando imprimí las fotos, ellas empezaron como a pedirme, ¿no? Y entonces empecé a explorar y empecé a meterle espejos. Y cuando empecé a meterle espejos, que fui a hacer la reproducción para mandar estas imágenes a un concurso a ver si me ganaba la beca de Foto España, empiezo a darme cuenta que es que esas imágenes, para tú poder enfocar tu ojo en esos espejitos, resulta que la obra se estalla y empecé a entender, o sea, quedas como atrapado en ese multiverso y para poderte salir te tienes que separar. Entonces, empecé a explorar como esa interacción, hay algo mucho más profundo, estoy también todavía un poco en proceso de eso. Aquí está la obra y aquí está la intervención.
Y entonces también con todo este tema de las inmersiones empecé también como a hacer maquetas de la experiencia de la realidad virtual. Y esta es una silla muy famosa del arquitecto y con ella hice como una escena, ¿verdad? Con inteligencia artificial como esa silla y todas las personas sumergidas viendo como esta posibilidad que he creado, tomando en cuenta que es un museo de la biodiversidad, darle vida al edificio a través como de un caleidoscopio, ¿verdad? Entonces he hecho estas pequeñas piecitas que se las quiero compartir para que vean las posibilidades que ya le he dado a este trabajo audiovisual. Ya. Luego está esto. Luego tengo esta. Está un poquito más elaborada. Aquí hay una flor que se llama el papo. Entonces, como esta flor, y aquí empecé a mover el centro del caleidoscopio. Entonces, esos son los techos, la foto de los techos. Y bueno. Mi intención con todas estas formas de expresión, ya sea a través de experiencias inmersivas, de la pintura, la fotografía abstracta, es asegurar que la creación de un icono sigue evolucionando. Este proyecto tiene un potencial infinito para resonar con distintas audiencias y generaciones futuras y no se limita a un solo formato. Estoy convencida de que el impacto del biomuseo puede continuar creciendo y siendo reinterpretado, ofreciendo siempre nuevas formas de experiencia y conectar con su legado. Y mi reflexión final es que cuando la arquitectura, el diseño, la ciencia y la fotografía se entrelazan para crear un ícono, se genera un impacto profundo que va más allá de lo visual. Estos íconos se convierten en puntos de referencia, en puentes de inspiración y en testimonios de la creatividad humana. Ellos definen épocas, inspiran a futuras generaciones y, lo más importante, conectan a las personas a través del tiempo y el espacio, recordándonos que la verdadera grandeza radica en la capacidad de transformar lo ordinario en algo extraordinario. Y ya para terminar, les voy a dejar un video que resume, realmente es como un pequeño documental que resume toda la historia que les he contado hasta ahora, ¿verdad? Y aquí se los dejo. Siempre quise ser piloto, porque pensaba que mi vida sería divertida, tal como ocurría cuando viajaba con mi padre. El lugar donde crecí y aprendí a amar a la naturaleza, una playa llamada Choroní, en Venezuela, define una parte de quien yo soy. Ahí aprendí a pescar camarones de río, a surfear, a lanzarme de las rocas al mar, también a bailar tambores y muchas experiencias de aventura. Este lugar me reveló mi esencia y me enseñó a apreciar la naturaleza, pues en ella están las respuestas a todas mis preguntas y en ella me refugio para conectar con mi ser. La naturaleza me da paz, aprecio colores, formas, texturas, modo de vida animal que son aleccionadoras e inspiradoras para fotografiar desde mi visión. Luego voy a esas imágenes
y me conecto con lo que estaba sintiendo o encuentro en ellas la belleza que mi ojo en el momento no captó. La otra alternativa, después de ser piloto, era ser arquitecto. Viajé a Machu Picchu en el Perú, por el camino del Inca con mi cámara en la mano y un cuaderno en la búsqueda del entendimiento de mi ser, para poder ver y sentir la vida desde otra perspectiva y probar por mí misma quién era y hasta dónde podía llegar. Soy una mujer alegre y positiva, pero debo decir con propiedad que las circunstancias de otros y hasta de un país nos pueden llevar a paralizar de miedo. Reconocer quiénes somos y qué nos mueve es lo que nos lleva a conectar con nuestra intuición, pero es un estilo de vida que implica introspección continua, donde tenemos que ser muy despiertos para no traicionarnos a nosotros mismos. La situación de mi país me llevó a tomar una decisión trascendental, migrar a Panamá y comenzar una vida de cero. Llegué en un momento de la historia contemporánea de este país, en donde habían obras de infraestructura enormes que generaban una sensación de progreso, la cual me conectó de una vez con los tiempos de la modernidad en Venezuela. Fui corresponsal del periódico El Venezolano de Panamá y colaboradora en la Fundación Macfred, Albatros Media, VOC, los más relevantes, y documenté bajo mi propia dirección la construcción del biomuseo por más de 10 años. En esta metamorfosis tuve otra actividad, la bicicleta de montaña. Ahí conecté con mis primeros amigos y fui campeona nacional de downhill de bicicleta de mountain bike. Pero lo más maravilloso de todo esto es que conocí a la persona que actualmente es mi esposo. He tenido reconocimientos personales y profesionales maravillosos. Mis fotos del biomuseo fueron publicadas en el libro de Masterpiece de Frank Gehry y pude conocer al arquitecto en persona, regalarle mi libro inspirado en su obra. Toda esta metamorfosis ha sido un viaje maravilloso para entrar en una etapa más creativa y artística. Ahora siento un llamado a inspirar a otras personas a ser más resilientes, que debemos ir por nuestros sueños siendo fieles a nosotros mismos, para volver a soñar y sobre todo para vivir una vida plena y alcanzar nuestros anhelos más profundos. Ya tocas volar, ser mariposa y libre como el viento. Bueno, gracias. Muy bueno, Victoria. Gracias, gracias. Gracias a ti. Bueno, como les comenté, quien tenga preguntas, que hacer o comentarios, puede abrir el micrófono y hablar. Bueno, la pregunta, primero, Victoria, cada vez que yo veo un poco más sobre tu obra y la trayectoria que has tenido, no solamente, o sea, primero como ser humano, segundo como arquitecto y también como artista, em, lo admiro cada vez más. Me complace mucho y me da, me inspira. Gracias. Entonces, eso quiero que lo sepas. Desde que estábamos tomando clases juntos, para mí siempre lo que tú muestras me llama muchísimo la atención. Em, lo otro que yo quisiera saber es por fin dónde consigo el libro del Biomuseo, porque creo que los que estaban en Amazon se acabaron, pero yo no. Entonces, habría que ver que si nos puedes mandar un link, sería muy bueno. Y tercero, lo que quisiera saber yo es, ahora que has pasado por toda esta etapa de tu evolución en cuanto al el biomuseo y después meterte con las fotos, hacer fotos propias basado en el archivo que tú tenías, ¿qué, cuáles son tus planes en los próximos 2 o 3 años? En qué estás ahorita y hacia dónde vas a ir? Eso me llama mucho la atención. Bueno, mira, realmente todavía sigo fotografiando el biomuseo porque es un proyecto documental. No es un proyecto que es un edificio que se va transformando y entonces ahora, ok, ya hice la construcción, ya tengo una historia, pero ahora es la parte humana. Cómo el edificio se relaciona con la persona, el impacto que puede tener. O sea, ya es un poquito más desde el punto de vista como fotógrafa documental, ya es poder mostrar en sí cómo una obra puede impactar
conectar las posibilidades que tiene, o sea, estoy en ese desarrollo, ¿no? También comencé este nuevo proyecto que se llama 100 días, 100 espacios de conexión, un poco como con la idea de promocionar y darle visibilidad a mi trabajo, pero también de darle visibilidad a una posibilidad de país. Todo el mundo sabe que el canal de Panamá, que Panamá es el canal de Panamá, y aquí las personas no ven más, no ven más allá. Entonces, esto me anima mucho porque las personas, mira, muchas personas que no saben, aquí la gente no sabe quién es Frank Gehry, las personas no saben quién es Bruce Mau, no saben. Entonces, cuando tú no sabes lo que tú tienes, tú no lo puedes apreciar, no lo ves, no lo sabes, pero cuando tú le das esa información a las personas lo ven de otra manera. Entonces se genera, ¿verdad? Una interacción súper interesante porque la persona que va, el empleado de la alcaldía con el que le di la charla, no solamente conectó desde el punto de vista emocional porque uno lo puede inspirar con una persona que llega de ser un país y va construyendo una historia única de patrimonio audiovisual, sino que también le da una información. Entonces yo le digo al señor, vaya, tómese una foto con su celular y cuando usted ponga esa foto, tus amigos le van a preguntar, ¿dónde fuiste? ¿Qué? ¿Ya tú fuiste ahí? ¿Qué es eso? Entonces yo siento que esto es como un movimiento, una posibilidad. Sinceramente, no sé a dónde, quiero pintar, quiero pintar, quiero llevar mi trabajo ¿cómo te digo?, a gran formato, bien sea impreso, bien sea la fotografía abstracta, pintar, pero ahorita mismo, de verdad, estoy pasando por esta historia y lo digo y porque uno he aprendido que voy a comunicar lo que siento. Esta historia comenzó en el 97, mi primera conexión fue en el Guggenheim de Bilbao, ya ustedes vieron la historia. Yo sueño con que mi espacio número 100 sea llegar al Guggenheim de Bilbao. No sé. Yo sé, como me gustan las cosas así, entonces yo digo, bueno, Victoria, para tú llegar allá, mi amor, o sea, tú me explico, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, claro, ahora se trata de impacto. La imagen, la fotografía tiene eso. O sea, aquí estamos hablando de fotógrafos. Yo se lo decía hoy a Aarón. Este fotógrafo, Sebastián Salgado es un fotógrafo, él es fotógrafo, pero él no es fotógrafo, él primero es economista, el tipo es un tipo que tiene una información y esa información la ha bajado a imágenes. Entonces yo creo que ahí el documentalista, la persona que tiene una visión, utiliza la fotografía, puede utilizar la fotografía para mostrar una posibilidad, lo que las personas no ven. Entonces yo estoy ahorita justamente empujando a impactar a a que las personas se motiven a ir al biomuseo, pero a la vez también conecten con la arquitectura. La arquitectura, yo se le decía a Aaron, la gente no habla de la arquitectura, la gente habla del cojín, de la cortina, ajá, pero nadie habla de la arquitectura y la arquitectura no es el aire que respiro, la arquitectura está hecha para los seres humanos. Entonces, ¿cómo nosotros metemos más la arquitectura como parte de nuestro día a día? O sea, en fin. Entonces estoy como, yo sé que este proyecto pues es transformador, en cada espacio que intervengo tengo un feedback importante, siempre saco una anécdota, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi respuesta a tu pregunta. Sí, Muy bien, ¿alguien más? si quieren Francisco, comentar, micrófono Francisco. abierto. Ujú, No tengo preguntas, simplemente comentarios, ¿no? ujú. Bueno, yo soy arquitecto venezolano, vivo en República Dominicana y me ha encantado tu exposición. Soy profesor también en una facultad de arquitectura. He dado varias asignaturas. Como asesor, profesor asesor de trabajo de grado. Entonces, te escuchaba y paseaba por esa posibilidad de que recreas, inspiras sensiblemente y que cómo pudiesen disfrutar los alumnos de esa etapa de tu proceso, ¿no? De tu proceso de tantos elementos importantes partiendo de tu propia vida, de tu experiencia y cómo
armas también un producto a partir de ello y de tu experiencia como arquitecto. Y también he estado en los primeros niveles, diseño 1, diseño 2 y diseño 3. Y también el contacto que pudiesen hacer ellos contigo y personas como tú, sería también muy aleccionador desde el punto de vista formativo, inspirador, la parte sensible humana, ¿no? Y cómo pudiesen ellos también recrear lo que uno trata de transmitirle en cada clase. Entonces, me encantaría que pudieses algún día hablarles a todos ellos, cosa que tendría que hablar primero con el director de la facultad, ¿no? Y presentarte. Y ha sido para mí muy gratificante escucharte. Yo no soy fotógrafo, soy amante de la fotografía y algún día estaré mucho más vinculado a través de la tranquilidad, con la tranquilidad que pueda tener dedicarme a esto. Pero sí, quería transmitirle y transmitirte lo gratificante que ha sido estar aquí escuchándote y desde todo punto de vista. Y mi admiración y seguramente voy a tratar de llevarle esto al director de la carrera. Constantemente se la pasa invitando gente también a la facultad y a través de cualquier medio. Y quizás tú también serías una invitada nuestra y te harías amiga de la Facultad de Arquitectura. Ay, me encantaría, o sea, por eso te estoy diciendo, les voy a ser sincera, esto es salir de la zona de confort, esto es De la zona de salir de confort. la zona de confort. Y yo no sé hablar muy bien no sabía hablar muy bien en público, ahora Habla sí. perfecto. Ajá, no sabía, Habla muy ahora bien. sí, ahora sí, ahora sí, porque al final del otro lado del miedo está el arco iris. Entonces, mira, yo siempre quise ser piloto, ¿no? Porque quería viajar y quería contar y quería, o sea, y mira qué bonito todo este viaje que estoy armando y que de pronto comienza a viajar y a contar esta historia. O sea, todo va haciendo sentido al final como comienzo la lámina. Uno no Correcto. tiene, todo va a conectar los puntos. Y eso es súper bonito porque al final es como que la vida debe vivirse así. Debe Tal vivirse cual. Yo pensaba lo mismo, así. estaba pensando lo mismo. Sí, La vida totalmente. debe de vivirse así, que uno está como que con el miedito. Bueno, Aarón es una de las personas que yo siento que también tiene esa cosa que y lo hemos compartido muchas veces, que es como esa adrenalina, es ese miedo, pero esa seguridad también, que tú sabes que lo que haces lo haces con pasión, con compromiso, que es lo mejor que puede pasar. Lo mejor que puede pasar es que termine en Dominicana hablando con muchos alumnos. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Claro, Claro. claro. Ya le acabo de pasar, Excelente. le acabo de pasar tu contacto, Victoria, a Francisco, porque yo Ay, conozco a Francisco desde que estaba en Venezuela, yo hacía fotografía, Francisco era arquitecto. Estamos en contacto en Facebook, entonces le acabo de pasar, Francisco, te envié su contacto al Perfecto. Messenger Facebook para que Gracias. se conecten, pues. ok. Bien, excelente. Gracias, Bueno, Victoria, y gracias, Aarón. Gracias a ti, oye, Francisco. hola. Yo la conocí a ella chiquitica, así cuando estaba en Panamá. Hola. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, de verdad. Seguimos en contacto. Si quieren, sigan por mis redes sociales, porque cuando llegue el Guggenheim de Bilbao me acordaré. Y que estuvieron Bueno, conmigo, los que estuvieron conmigo. Un abrazo, de verdad. Chao, bye. chao. Bye. Chao, chao. Muchísimas gracias, Victoria. Seguro, Chao. Sí, un abrazo, gracias. gracias. Gracias por Chao, todo. chao. Chao.